Esperaremos unos 5 minutitos más, ¿ya? Jóvenes. Está bien, doctor. Quiero pedirles un favor. Ya les comenté las dificultades que he tenido de buscar la coincidencia entre el registro de ustedes en Classroom con las listas oficiales. Y creo que el problema está en que, como sucede, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, cuando me dicen nombre, digo José Mayor Azurduy. Y parece que así se han inscrito muchos a Classroom. Entonces, por favor, a partir de este momento, inclusive si pueden, podrían modificar su nombre y escribir primero, en mi caso, como escribiría Mayora Azurduy José. Entonces, primero el apellido y así ha de coincidir. Y entonces, tal vez, en ese caso ya no necesitamos modificar por segunda vez el correo. Entonces, eso hagamos y si coincide, va a estar bien. ¿Por qué? Porque para mí ha sido un problema buscar la coincidencia en las personas que tienen más de 2 nombres, 3 nombres, en algunos casos hasta 5 nombres, creo que les comenté. Tenía la tentación solamente de pasar la nota de los que estaban de acuerdo a la lista oficial. Ha sido muy moroso, entonces, pero les digo, el segundo parcial ya no me voy a ocupar de ordenar el nombre, sino de los que coinciden, emito la nota, y de los que no, pues voy a decir que no estaban en lista oficial. Entonces, yo les pido ahorita, por ejemplo, a ver, en mi lista aparece la señorita Alejandra Lafuente, entonces ve, no está como Lafuente, entonces tiene que, y yo le rogaría además que escriba a la señorita Alejandra Lafuente en una sola palabra, después yo ya lo corrijo. Porque si escribe Alejandra Lafuente, Alejandra va a aparecer como apellido en lugar de apellido, y en apellido materno ha de aparecer La, y Fuente Arancibia va a aparecer como nombre en la casilla de nombre, y Álvaro Choquetiglia, por ejemplo, ha de aparecer como apellido paterno Álvaro, Choquetiglia como materno, Condori como nombre. Entonces, por favor, les pido que modifiquen su nombre en Classroom, y entonces, si así me ayudan, yo les voy a agradecer. ¿Están de acuerdo? Está bien, doctor. No hay problema. Muchas gracias. Por ejemplo, de la señorita Andrea, está como Andrea Azurduy Rocha. Entonces ella tiene que cambiar a Azurduy Rocha Andrea. Igualmente la señorita Morales Márquez tiene que, aquí aparece como Ángela. Todas están con su nombre. Entonces, por favor, cambien a paterno, materno y nombre. Y si tienen un apellido compuesto como Pérez Chacón o Ponce de León o qué sé yo, La Madrid, etcétera, una sola palabra, y después yo ya voy a separar en mi lista. Bien, entonces creo que ya podemos comenzar la clase, distinguidos jóvenes. Habíamos quedado, jóvenes, en complicaciones de tétanos y las complicaciones osteoarticulares. Si bien no son muy frecuentes, pero pueden suceder. Por ejemplo, las malformaciones, y mucho más si es que ha afectado a los niñitos, en tétanos neonatal, pero también en los adultos, la cifosis, escoliosis, lordosis, el tórax en quilla o el tórax excavatum, o se llama tórax o pectus excavatum, o sea, hundido el pecho. Eso tiene serias consecuencias. El aplastamiento de los cuerpos vertebrales puede ser una complicación, y por el paroxismo tetánico, imagínense el traumatismo de la lengua, igual que en la epilepsia. Apnea, episodios prolongados de no respirar que pueden naturalmente provocar el paro respiratorio.
El diagnóstico de esta enfermedad es muy sencillo. Acá anotamos, pregunta de examen. Aquí estoy anotando para el segundo parcial. Aquí está, pregunta de examen. Pregunta de examen, diagnóstico. El diagnóstico, distinguidos jóvenes, del tétanos es sencillo. La mayoría de los pacientes, sin embargo, no acude en el primer periodo de la enfermedad, sino cuando ya tiene trismus, cuando no puede hablar. Piensa, cuando comienzan los síntomas iniciales, parece no ser grave, por ejemplo, que tenga fiebre, que tenga cefalea, que se sienta un poco mal, no consulta. Además, depende de la variedad clínica. El periodo inicial puede durar horas o un día, a lo sumo, si es grave. Entonces, naturalmente, cuando se agrava, consulta. Entonces, a ver, imagínense un paciente que no pueda abrir la boca. Entonces, ¿cómo llega? Toca el consultorio o va al hospital y cuando le pregunta, señor, buenos días, doctor, ya nos llama la atención eso, que nos hable con la mandíbula, con la boca cerrada y la mandíbula apretada, ¿no es cierto? Ya uno, ¿en qué piensa? Inmediatamente piensa en el tétano. Eso a mí me pasaba en consulta de emergencia. ¿Se ha hecho alguna herida? A veces así, sí, me decía. Y si me decía no, ninguna herida, doctor, ¿en qué pensaba? En una intoxicación, en otro proceso. Inmediatamente ya estaba descartando, pero un poco es así el show o el procedimiento en el marco lógico. Concretamente les voy a preguntar entonces el diagnóstico del tétanos. Anoten entonces, ¿sí? En el inicio, en el primer periodo clínico del tétanos, el médico, para diagnosticar tétanos, tiene que buscar los siguientes síntomas. Síntomas locales y síntomas generales. La respuesta, ¿sí? ¿Qué más? El antecedente de la herida tetanógena. Los síntomas locales, distinguidos alumnos, los síntomas locales son aquellas parestesias, calambres, contracturas, sensación de frío, dolor con frío, como si nos pusieran hielo en ese lugar, o urente, quemante, dolores lancinantes, dolores fulgurantes como electricidad. Y los síntomas generales, si bien la cefalea, la fiebre no apunta mucho, pero ¿qué apunta? La medrosidad, anoten, la medrosidad. El paciente está temeroso como si hubiera hecho algún delito o algo grave, entonces es un temor vago e infundado. No sabe a qué, pero está en ese estado temeroso, en ese estado de medrosidad. Eso sería. En el segundo periodo ya, en el trismus, cuando comienza el periodo de estado, eso es inconfundible, porque cuando le preguntamos al enfermo nos dirá, ¿en qué puedo servirle, señor? ¿Qué le ha pasado? No puedo abrir mi boca. A ver, eso nos diría. Entonces ya nos llama la atención. Y si ustedes ven trismus, piensen primero en tétanos. Averigüen primeramente, averigüen inmediatamente mejor en la herida tetanógena y averigüen si ha comenzado, cuándo ha comenzado. Eso es muy importante para establecer el periodo de generalización. Pero más allá de establecer el periodo de generalización y establecer el pronóstico, averigüen cuándo ha comenzado, cómo ha comenzado. Entonces van a precisar síntomas locales y síntomas generales. Pero el trismus ya nos está confirmando que es tétanos. Pero si yo digo, ¿cómo empezó, señor? ¿Usted sintió en esta herida, alrededor de la herida, sintió calambres? Sí, 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 seguramente nos ha de decir el enfermo. ¿Por qué les digo esto? Porque en los casos que me ha tocado atender en emergencia, eso es lo que, como calcado del libro, he obtenido, jóvenes, y eso es lo que he preguntado inmediatamente, ¿sí? Entonces es hasta una satisfacción, pero incomparable cuando tú te ubicas y empiezas a preguntar. Y luego, ¿qué dice uno? ¿Tú tienes vacunas para el tétanos? Y nos dirá, no tengo, doctor, o no tengo. Además, la epidemiología nos dice que estos pacientes que así sopesan, jóvenes,
tienen bajo nivel educativo o proceden del campo o del área, del área pero periférica, etcétera. Sin embargo, hoy en día es cada vez menos. ¿Por qué? Porque la cobertura de las vacunas en todos los niñitos está siendo cada vez mayor. Entonces, estas enfermedades penosas de bajo nivel educativo y de la pobreza están desapareciendo paulatinamente, lo cual me satisface. Hace muchos años, exactamente el 92, me parece, para un congreso internacional de medicina interna con mis alumnos, preparamos un estudio bastante simple. En 10 años, la cobertura de las vacunas. Y luego revisamos la presentación de el tétanos. Hicimos de 3 enfermedades, vean, tétanos, difteria, ¿y qué más era? No me acuerdo la otra patología. Pero de estas 2 era increíble cómo se entrecruzaba la curva. Por ejemplo, era la casuística alta cuando nosotros teníamos 0 cobertura o muy baja cobertura. Y en medida como nosotros íbamos subiendo con la cobertura 20, 30, 40, 50, 60, 70%, y la enfermedad bajaba en la misma proporción, de 100% iba disminuyendo al 80, 90, 70%. Entonces era bastante didáctico y bastante, ¿qué les digo?, demostrativo y sugestivo ese estudio. Altas coberturas, poca casuística. Alta casuística, baja cobertura. Entonces eso mostramos en difteria, tétanos. Eso es lo que me acuerdo. Entonces contestamos la pregunta, ¿no es cierto? En el periodo de estado, el trismus, ¿sí? El trismus, el paroxismo tetánico, el opistótonos y la herida tetanógena prácticamente son concluyentes. Entonces, ese es el método clínico. Entonces, ¿qué buscamos? Ahí está el método clínico, antecedentes de la puerta de entrada o la herida, y la epidemiología. ¿En quiénes? ¿Cómo viven estos? ¿No es cierto? Si tienen o no vacuna y cuál ha sido la herida séptica. Y la patomorfosis, lo que les he dicho ya, los síntomas locales, las parestesias, calambres, dolores fulgurantes, dolores urentes, etc. Y la cefalea y el estado de medrosidad como síntomas generales. El diagnóstico por el método de laboratorio obviamente está mencionando la bacterioscopía o la observación. Vamos a observar a las esporas tetánicas, ¿no es cierto? Y en la bacterioscopía se observan así al agente causal o cultivaremos. Entonces, esos serían los métodos de laboratorio y luego el diagnóstico diferencial. Rápidamente esto hemos de pasar. La estricnina ocasiona síntomas muy parecidos al tétanos. El comienzo es brusco y las contracciones tónico-clónicas, pero abarca primero los miembros, en cambio, y el tronco. En cambio, en el tétanos, ustedes saben muy bien que es la región cefálica. Ahí aparece, ¿no es cierto?, el espasmo cínico, el trismus. En cambio, en la estricnina, la región cefálica, o sea, el trismus es posterior. Pero vean, el antecedente, jóvenes, el antecedente de la herida potencialmente tetanógena, esto es muy importante que nos pregunten. Entonces, si les pregunto con la estricnina, ¿qué me van a contestar? ¿No es cierto? El diagnóstico diferencial, que la ingesta del tóxico. Listo. Que accidentalmente o con motivo suicida, pongámosle por accidente, ¿no es cierto? Entonces, la ingesta de la estricnina es obvio que no es tétanos. Y luego, ¿cómo comienza? La región cefálica es posterior. Me contentaré que me digan la región, el compromiso del... O sea, el trismus es posterior y punto. Y luego hay relajación entre los paroxismos. En el tétanos continúa, por ejemplo, ese estado de contractura muscular en la espalda. La midriasis y visión coloreada es típica en la estricnina. Esos serían entonces los elementos para que me contesten si les pregunto. Luego, con la ergotamina, este es un alcaloide, jóvenes, que deriva del cornezuelo de centeno. Entonces, acá que tenemos que decir, distinguidos alumnos, la gente es por adicción o por accidente. Pongamos que es por accidente. Entonces, ha ingerido, igual genera contracciones tónico-clónicas, pero aquí hay este hecho, el delirio onírico.
¿Qué es el delirio onírico? Es aquel que, a ver, yo mejor les contaré de un paciente que tuve. Tuve 3 casos de delirio onírico enfermos. Eso se lleva en psicopatología. Tenía uno del oriente, era mi enfermo, y este era joven y además deportista. Era muy simpático este joven en su trato. Y como era mi paciente, entonces yo tenía que seguirle durante 15 días en psicopatología. Ese era el tiempo de prácticas que hacíamos en el hospital psiquiátrico, estaba internado. Entonces, el día sábado, era un día domingo, sí. Entonces el día domingo voy y, hola, ¿qué tal, fulano de tal? Hola, doctorcito Mayor, ¿cómo estamos? Ah, qué bonita su corbata, me dice, sí. Muy, muy elegante su corbatita, doctorcito Mayor, etc. Sí. ¿Va a ir a la misa? Me dice, sí, le digo. Ah, después de misa tenemos un encuentro deportivo. Sí, le digo. Entonces éramos nosotros los estudiantes que jugábamos con ellos. Habían varios equipos. ¿Y tú no vas a ir a la misa? Le digo, no, me dice, ¿y qué vas a hacer? Le digo, tengo que entrar al monte, me dice. Imagínense, como él era oriental, me dice al monte, para ellos el monte es la selva. Voy a entrar al monte. Y le digo, ¿a qué vas a ir al monte? Le digo, tengo que encontrarme con Mandinga. Me dice. ¿Y saben quién es Mandinga, jóvenes? Es el demonio, el diablo. ¿Sí? Y efectivamente, después yo seguramente entré a la misa y volví a conversar. ¿Y qué tal y así? ¿Y te encontraste? Sí, hemos hablado y bueno, como ahora teníamos que jugar, entonces me he vuelto. Imagínense ustedes, ¿qué es el delirio onírico? Es el de mezclar la realidad con la fantasía. Yo creo que con eso les he dicho todo. Entonces, estos pacientes que han consumido la ergotamina, que es un alcaloide, tienen delirio onírico, claro, en dosis tóxicas. Pero no solo eso, ¿qué más tienen? Excitación genésica, o sea, sexual, se excitan sexualmente. Entonces, esos son los signos bastante patognomónicos de la ergotamina. El trismus se presenta también y las convulsiones. Vean, entonces, se parece bastante. Ya ustedes me contestarán eso, ¿no es cierto? Con la ergotamina, que es la ingesta de ese alcaloide, pero además se parece los síntomas, pero ¿por qué diferenciamos? Por el delirio onírico y la excitación genésica, que no lo hay en el tétanos. La histeria, como bien saben ustedes, jóvenes, es muy frecuente, sobre todo en las damas de mayores de 40 años, ¿sí? También en algunos jóvenes, pero en poca frecuencia. ¿Qué tenemos que decir? Que las damas son más sensibles, obviamente, a los shocks, a los choques emocionales. Entonces, ¿qué hay? Contracciones musculares sin cronología ni sistematización. Se tiran al suelo, por ejemplo, pero tienen el cuidado de tirarse, por ejemplo, en la cabecera de la escalera al borde. Hasta cuelgan cierta parte del cuerpo y hasta medio que miran, pero no se arriesgan a rodar las gradas porque no quieren morir. ¿Qué quieren? Quieren impresionar para que se resuelva el problema que causó el shock emocional. ¿Cuáles son? Por ejemplo, salidas de los esposos el viernes de soltero, conclusiones amorosas. Eso es más frecuente en los varones, que también hay algunos que hacen este cuadro y los compañeros dicen, lo traen, mire, nuestro compañero, dice, lo que pasa es que le ha terminado su corteja y él está así. Entonces, esas cosas, esos shocks emocionales de tipo amoroso en algunos, o celotipia también, el hecho de que una niña la haya encontrado mirando a la derecha a su enamorado, entonces puede darle esta histeria. Nos dice, ¿qué pasó? Entonces ella se pone a llorar. Cuando se resuelve el problema, dice, es que estaba mirando a la derecha, pero ¿qué pasó en la derecha? Sí, peor hubiera sido que mira a la izquierda. Yo hubiera visto a Eva, no, perdón, eso no, ¿sí? En fin, entonces la celotipia puede ser, o shocks emocionales, unas rabietas incontrolables que originan esto. Pero ahí estoy, en este cuadro, el autismo, ¿sí? Pueden estar sentadas, despertadas, inclusive te miran, pero no te prestan atención, están súper concentradas en sí mismas, ¿sí? Y hay analgesia. O sea, yo trabajaba en un seguro, no les voy a decir dónde, pero frecuentemente los viernes era eso, ¿sí? Tipo 9, 10 de la noche me llamaban
Entonces iba y encontraba y la hija. Yo le preguntaba, no es la primera vez, no, no, doctor, no es la primera vez. Yo era estudiante de cuarto año entonces. Y cuénteme, le decía, lo que pasa es que mi papá no, le hace renegar mucho y se sale los viernes. Y, ¿qué más pensará mi mamá? En fin, más o menos jóvenes, esa es la historia. Y entonces resolvíamos el problema, pero a veces a ver, cuando me acompañaba algún otro compañero, sí, iba y yo le decía, a ver, me vas a mostrar en estos casos, ¿no? Entonces, una agujita estéril, ¿no es cierto?, atravesaba la piel y no sentía. Entonces, es la analgesia que suele presentarse en este tipo de pacientes. No les digo que lo hagan, pero suele presentarse. Pero, ¿qué es lo que nos ayuda? Los antecedentes de ataques anteriores y el shock emocional. ¿Sí? Antecedentes de estímulos desencadenantes. Estamos hablando qué tipo de shock ha sido que le ha causado una rabieta, a veces peleas familiares, etc. Ya, no nos detenemos más en eso. ¿Qué más, jóvenes? La tetania, la hipocalcemia, la hipomagnesemia y la hipofosfatemia suelen causar los mismos síntomas. Vean, son parecidos: contracciones tónico-clónicas, convulsiones, relajación muscular total entre los accesos. Y vean, entonces se presenta estos signos distinguidos, jóvenes. ¿Ve? El signo de Thuzo se presenta y que es muy, muy emblemático. Y luego se presenta el signo de Páez y Hofstede, y luego el de Escherleck, que son los signos patognomónicos que se parecen mucho. Y vamos a ver, y luego tenemos que investigar además con un ionograma, ¿no es cierto?, la investigación de calcio y fósforo en el plasma. Ahí está, este es el signo de Hofstede, y que golpeamos en la mejilla con el martillo de examen clínico. Ojo, hay que hacerlo suave, no fuerte. A veces es preferible con el pulpejo de los dedos, suave, un suave golpecillo, entonces provoca ese espasmo de la cara. Ahí está, el de Hofstede. Entonces, un espasmo súbito de la cara al golpear las mejillas ligeramente, como aparece acá, como nos ilustra acá. Luego tenemos el signo de Hofstede y también el de Thuzo, que se puede convertir con una presión en el brazo, la mano de partera, ¿ves? Así es como se provoca. Obviamente que este signo de Thuzo es muy doloroso, o sea, sienten un dolor tipo calambre, pero se llama mano de partera porque es más o menos la mano del ginecobstetra que introduce al ámbito uterino. Ahí está el signo de Thuzo, que está exclusivamente mostrándonos que con una compresión entonces provocamos esta mano de partera, ¿vean? Pero es una contracción dolorosa. Y el signo de Páez es al percutir, como está en el ángulo externo del ojo, la rama temporal del nervio facial, se provoca igualmente una contracción del orbicular, el superciliar y frontal. Entonces se denomina signo de Páez, es el equivalente, acá hay un error, es el equivalente al signo de Hofstede. El de Escherleck es igualmente, es equivalente también al signo de Hofstede. En el ángulo externo, el espasmo muscular o percusión en la comisura labial provoca, es una variante pequeña, propulsión labial hacia adelante, o sea, como cuando alguien invita a ustedes a besar, ¿no es cierto? O como boquita de pescado, ¿sí? Con la protrusión de los labios cerrados hacia adelante. También se llama el signo de Oppenheimer y el signo de Lost y el signo de Schlesinger. Son entonces equivalentes al de Escherleck. ¿Qué más tenemos? Finalmente tenemos igual la hipomagnesemia es igual a la hipocalcemia. Hay espasmo carpopedal también. Y
de la fenotiazina. Naturalmente provoca síntomas parecidos, pero acá no hay donde perdernos. Sí, igualmente, ¿ya? El opistótonos, igual llega al opistótonos, pero aquí hay, con los barbitúricos ocasionamos, esto se llama la prueba de, con barbitúricos, es la prueba de relajación, que son los fenotiazínicos. Pero ¿qué nos orienta? Es la ingesta de fenotiazina. No hay donde perderse. Entonces uno sabe que si está consumiendo fenotiazina puede haber, claro, cuando nos excedemos en la dosis puede provocar esta sintomatología. Entonces, con suspender y emplear barbitúricos prácticamente resolvemos en este caso. Entonces sería la pregunta. Quién sabe, les pregunto cómo usted resolvería, etcétera. Quizás no, quizás sí. Pero ustedes me dirían entonces, ¿cierto? La prueba de los barbitúricos, entonces resolvemos este síntoma de intoxicación. La epilepsia no hay donde perderse. Acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es el inicio brusco. En cambio, en el tétanos no es brusco. Hay un periodo de comienzo y poco a poco, ¿no es cierto? Entonces se presenta el espasmo cínico y la contractura de la mandíbula del trismus. El aura es bastante patognomónico o patognomónico sencillamente en el tétanos. En el tétanos, distinguidos jóvenes, el aura es un preludio. ¿Y qué es preludio? Una víspera. Antes, quiere decir. Yo cuando llegué el primer año a estudiar, yo soy oriundo de Potosí, de mis familiares, tengo acá varios familiares, y acá vivía precisamente una tía abuela mía, donde yo vivía en su casa, y teníamos un vecino, y el vecino tenía, una de sus hijas tenía este problema, y he sido testigo, he escuchado de varios episodios. Entonces, ¿qué pasaba, Laura? En muchas personas es un grito. Esta señorita gritaba como un alarido. Más o menos gritaba así, y entonces escuchábamos el comentario. Le va a dar, le está dando, agárrela. Y entonces, claro, ya tomaban las previsiones para que no se caiga. Ese es el aura. Y siempre comento cada año, jóvenes, hablando del aura, es aquel fenómeno que se presenta antecediendo al ataque epiléptico. ¿Y qué es el ataque epiléptico? Es una crisis convulsiva, movimientos tónico-clónicos generalizados de diferentes grupos musculares y pérdida súbita de conciencia, relajación de esfínteres y el trismus. Entonces, muchas veces ya, métale algo a la boca. Hoy en día ya se aconseja no hacer eso. Lo más que hay que hacer es hacerle echar, y a veces ya ha cerrado, ¿no es cierto? Y a veces no ha mordido la lengua. En ese caso hay que solamente cuidar el dintel cardiorrespiratorio alto, ¿sí? Hay que hacerle un ladito en una posición lateral para que no tenga dificultad respiratoria. Entonces, y si tenemos algún medicamento tenemos que administrar, pero estamos hablando a nivel de primeros auxilios. Cuando no tenemos nada, solamente eso. Y en esos entonces se presenta el aura, y luego se presenta el ataque epiléptico. Pero ¿qué es lo que nos ha de orientar, jóvenes? Antecedentes familiares de convulsión. O su mamá, o su papá, o su hermano, o su tío, algo hay en la familia, ¿sí? Antecedentes familiares. Hay pérdida de conocimiento, decíamos, y además hay una secreción salival intensa, ¿sí? Excesiva, y relajación de esfínteres. Eso se orinan, etc. Y el electroencefalograma ha de ser, que les digo, un examen que va a comprobar los defectos de conducción eléctrica. Y claro, antecedentes, si es varias veces, ya hay señales, cicatrices de antecedentes anteriores por mordedura de río. La eclampsia es mucho más grosero confundir con ello, porque primero son convulsiones, y en el embarazo, primero solo en las mujeres, y no en todas las mujeres, sino en las embarazadas. No en todas las embarazadas, en muy pocas. Y además esto es la toxemia gravídica, ¿no es cierto?, que se corrobora durante el control prenatal. Entonces, jóvenes, esto es muy grave, sí, requiere una atención del parto inmediato, generalmente es a través de una cesárea.
para salvar al producto y también salvar a la mamá, porque ambos corren el gran riesgo de morir. Y acá vamos a ver en estos casos, yo tuve felizmente un caso emblemático, creo que tuve 3 casos, pero uno que recuerdo al que tuve que atender durante 24 horas, un control cada 10, 15 minutos. Entonces quedó en mis huesos esa experiencia y ahí aprendí a manejar el cóctel lítico del que vamos a hablar después. Pronóstico, pregunta de examen, ahí estoy anotando acá. Diagnóstico y pronóstico para el segundo parcial. ¿Qué me van a responder, jóvenes? El pronóstico en todos los casos del tétanos es peligroso, es reservado, es grave, quiero decir. Y finalmente, tratamiento, jóvenes. El tratamiento, como verán, es específico. Otra pregunta, examen, ahí está. Estoy anotando. Tratamiento del tétanos. ¿Cómo se divide, jóvenes, el tratamiento del tétanos? En 4 partes. ¿Cuáles son? La primera parte, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Cuál es la primera? El tratamiento específico. Anoten. Antibiótico de elección. El antitóxico, suero heterólogo. Anoten. Antitóxico, suero antitetánico heterólogo de caballos, obtenido en equinos. Y luego la hipergamaglobulinoterapia humana, o sea, gamaglobulina humana. Ahora contamos, cuando era estudiante no teníamos la gamaglobulina humana, sino solamente teníamos la antitoxina tetánica heteróloga, procedente de caballos hiperinmunizados. 3, tratamiento sintomático. Aquí hay que conjurar el estatus o el paroxismo tetánico. Luego el trismus. ¿Con qué? Con relajantes musculares. Y el tratamiento profiláctico, que se divide en 2. El tratamiento cuidadoso y prolijo de la herida sucia potencialmente tetanógena y la inmunización a los niños y a las personas adultas con el toxoide tetánico o en la vacuna pentavalente o en la triple. El tratamiento específico, antibioterapia, ahí está. Primeramente tenemos que emplear, o sea, el antibiótico, la tetraciclina, podemos emplear 500 miligramos cada 6 horas por 10 días. El metronidazol es el de elección. Pregunta, ¿cuál es la dosis? Anoten, 30 miligramos kilogramo peso durante 10 días. O dosis esquema, 2 gramos por vía endovenosa o vía oral. Para la fila 2 que sea eso. Para la fila 3 pueden también utilizar cefalosporinas de primera generación. Las cefalosporinas de primera generación, que son ideales de elección. ¿Para qué, jóvenes? Para los gram positivos. Las cefalosporinas de primera generación. A ver, denme una cefalosporina de primera generación, ¿se acuerdan? La ceftriaxona. La ceftriaxona. A ver, otro. La ceftriaxona, querida amiga, es de tercera generación. Claro, la de la tercera puedes emplear también, pero sería un gasto, ¿qué digo? Excesivo. Cefalexina, doctor. Muy bien, la cefalexina. Otra. Cefalotina, doctor. Otra, la más utilizada. La cefazolina. ¿Sí? Y la cefladina. Hay 3, las que más se utilizan: cefalexina, cefazolina y cefladina. Son ideales estos para los gram positivos, ¿ya?
pero también a la que me he dicho tercera generación, solo que abarca esa cefalosporina, gram positivos y gram negativos. La eritromicina, 2 gramos por día durante 10 días. Perdón. Ya, entonces, vean, acá como estamos aprovechando la eritromicina, 2 gramos por día, anoten, acitromicina también podemos dar, la acitromicina, 500 miligramos o 1 gramo durante 7 hasta 10 días podríamos dar. La cefalosporina de primera generación, la cefalotina, que es una de las más empleadas, podríamos dar hasta 2 gramos por día. Estas se dan mayor dosis, hasta 4 o 6 gramos, dependiendo en cada caso. Entonces, a veces es preferible por eso emplear estas que son excelentes, la eritromicina. Pero ya les digo, esto me conformo que me contesten ¿sí? El metronidazol es el antibiótico de elección. Es también antiprotozoacida. Y tratamiento antitóxico, ahí está. El tratamiento del tétano siempre va de la mano de los 4 jóvenes, ¿sí? Y particularmente de estos 2, antibiótico y antitóxico simultáneamente. Por ello les voy a hacer preguntas como abogado del diablo. Usted sabe muy bien, señor alumno, que el tratamiento del tétanos es excelente y en todo caso preferible únicamente el tratamiento antibiótico temprano. ¿Falso o verdadero? ¿Qué me contestarían? Falso, doctor. Verdaderamente falso, es verdad eso, ya, así me van a contestar. Entonces el tratamiento es antitóxico y antibiótico. Utilizamos la inmunoglobulina humana antitetánica. Esta es la que ahora estamos utilizando exclusivamente. Ya no se está utilizando la heteróloga, pero yo tengo experiencia también en utilizar el suero heterólogo, que es también excelente cuando se sabe utilizar y obviamente más barato. ¿Cómo se utiliza? Vean, aquí hay un protocolo. 1000 unidades internacionales por vía intrarraquídea suboccipital. Eso es peligroso. Eso tiene que hacerlo o un anestesista experto en punción o en terapia intensiva o el neurocirujano. La inmunoglobulina humana, luego la misma tenemos que administrar por vía endovenosa 9000 unidades internacionales, con todos los cuidados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la dosis? A ver, ¿quién me dice cuánta es la dosis entonces que se emplea? 9000 unidades internacionales, doctor, por vía endovenosa. ¿Y cuánto más utilizamos? ¿La total cuánto sería? 10.000. ¿Sí? O sea, esas 10.000 unidades distribuimos, pues, ¿no? Por la intrarraquídea. Y si no podemos administrar la intrarraquídea suboccipital, ¿cuánto ingresamos por vía endovenosa? 10.000. Eso quiere decir. También se puede aplicar localmente, ¿ya? 1000 unidades internacionales después de limpiar, así podríamos infiltrar. O sea, en la herida tetanógena, ¿no? El tratamiento sintomático, reposo absoluto, jóvenes, el tratamiento tiene que ser en terapia intensiva, ¿sí? El diazepam es excelente, ¿sí? Pero no hay que sedarlo excesivamente. Pero ese riesgo es remoto. ¿Por qué? Porque podemos emplear 5 ampollas, 10 ampollas, 15 ampollas, 20 ampollas, 30 ampollas, hasta 40 ampollas han empleado en algunos casos, pero no les digo que empleen así. Entonces, sin miedo, hay que emplear el diazepam hasta evitar el paroxismo tetánico, que ya no haya opistótono, ¿sí? Entonces, el paciente que esté tranquilo, digamos, durmiendo, o va a dormir con diazepam con seguridad, pero
que duerma sin riesgo del opistótonos ni de las contracciones musculares, que esté respirando bien, que estén los signos vitales bien, entonces manteniendo alto, ¿qué cosa? El umbral cardiorrespiratorio. Por eso deben estar en terapia intensiva estos pacientes. Pero si no tuviéramos este servicio y si nosotros tuviéramos la emergencia de atender, tendría que ser así. ¿Qué empleamos? Empleamos diazepam, que viene con el nombre de Valium, en ampollas de 10 miligramos, etcétera. Entonces empleamos y lo sedamos al paciente de tal manera que ya no presente, y ante la mínima amenaza, de contracción o paroxismo tetánico, aumentamos la dosis. No diré lo planchamos, pero lo tranquilizamos al paciente, pero ojo, no tenemos que deprimir los signos vitales, sobre todo el centro cardiorrespiratorio. También se puede utilizar la fenotiazina, yo prefiero utilizar diazepam. Miorrelajantes, el hidrato de cloral, eso tiene que estar en manos de los anestesiólogos. Enemas con barbitúricos, ¿sí? La mefenecina, que es un relajante muscular de la musculatura esquelética. Ahí está, les estaba hablando del cóctel lítico. Este cóctel lítico, jóvenes, es muy bueno, excelente, pero hay que utilizar con mucho cuidado. Está compuesto por la cloropromacina, esto es pregunta de examen, anótense, cloropromacina, prometacina y morfina, que viene con los nombres comerciales de Largactil, Fenergan y Demerol. Largactil, Fenergan y Demerol. Goteo continuo, se comienza con goteo lento, jóvenes. Pueden ustedes utilizar 1000 centímetros cúbicos de solución isotónica, puede ser, dependiendo si no es diabético, podrían utilizar una solución isotónica de glucosa o solución fisiológica al 0,9%, entonces goteo lentito hasta que las contracciones y las convulsiones ceden. Una vez que ceden, aumentan el goteíto, digamos, ¿no es cierto? Entonces tranquiliza el paciente, ya no está con contracciones, pero ustedes ven que está respirando profundamente, normalmente, en la frecuencia respiratoria normal, la frecuencia cardíaca está normal, la presión arterial está normal, entonces mantenemos en ese goteo o vamos disminuyendo, ¿no es cierto?, si notamos que está habiendo modificaciones. Por eso hay que controlar los signos vitales cada 10 o 15 minutos, es lo que les contaba en mi experiencia. Yo atendí durante 24 horas en el postoperatorio a una señora con eclampsia, y entonces seguramente no había terapia intensiva, entonces tuvimos la necesidad de controlarle. Yo personalmente me amanecí controlando, y ahí sí aprendí hasta los huesos, como se dice, el manejo del cóctel lítico. Entonces les voy a preguntar la composición del cóctel lítico, cómo se administra lentamente hasta resolver las crisis convulsivas y luego mantener, ¿no es cierto?, con un nivel alto cardiorrespiratorio y controlar meticulosamente cada 10 o 15 minutos. También se puede utilizar el sulfato de magnesio en 75 miligramos por kilogramo peso. Esta es la pregunta para todos, jóvenes, y van a leer qué es el baclofenaco el baclofeno o el dantroleno. Son relajantes musculares que modernamente se utilizan. Vea cómo se dosifica. Esto les voy a preguntar a todas las filas. 1 miligramo o 2 miligramos por kilogramo peso cada 4 horas por vía endovenosa u oral. Esto es excelente, particularmente para el tétanos. Tarea, anótense el mecanismo de acción del baclofeno o dantroleno. Mañana tenemos clases. El día jueves, doctor. Ya, entonces, el jueves, el que me contesta, doctor, buenos días, sí, buenos días. El mecanismo de acción del baclofeno, doctor, es este, un punto, ahí está. El tratamiento sintomático, la curarización, ojo jóvenes, eso tiene que ser en manos de un anestesiólogo y en terapia intensiva, y la traqueostomía. Confort y seguridad, no tenemos que provocar estímulos que provoquen el paroxismo tetánico. Hay que mantener alto el umbral cardiorrespiratorio. ¿Eso qué quiere decir? Signos vitales estables. Si posible, oxígeno suplementario, pero que no provoque el paroxismo tetánico. El medio interno hay que cuidar,
En estos casos se instala o coloca una sonda nasogástrica, por ejemplo, y una sonda vesical también. Estamos seguros que vamos a provocar seguramente el paroxismo tetánico, pero hay que disminuir al mínimo, ¿sí? Entonces nosotros lo tranquilizamos, lo sedamos al paciente, entonces podemos asegurarnos para poder administrar los medicamentos, conseguir una vía, porque si no lo hacemos, una pinchada le va a causar, ¿qué cosa? Un paroxismo tetánico, y en ese caso, qué difícil sería conseguir una vía. Eliminar el foco tetánico, claro, esto es importante, porque ya les decía, tiene que ver con que tenemos que hacer el tratamiento simultáneo, antibiótico y antitóxico, porque si solamente empleamos el veneno, ¿no es cierto?, y no neutralizamos el efecto de la exotoxina, entonces va a seguir, el paciente puede morir, si bien liquidamos al tétanos, pero la exotoxina que continúa libre, entonces va a fijarse a los tejidos y puede provocar la muerte. Entonces, la antitoxina tetánica elimina, neutraliza la toxina o la exotoxina circular. Evitar estímulos, naturalmente, disminuir excitabilidad del enfermo, disminuir los paroxismos, eso hacemos con aislarlos a estos pacientes y, claro, si los sedamos, entonces ya no ha de sentir los estímulos. Y evitar las secuelas, naturalmente, ¿no es cierto? Los traumatismos de la lengua, las fracturas, los episodios de apnea prolongada, las asfixias, etc. La dieta, ¿cómo tiene que ser? Naturalmente, pues, inclusive dieta líquida, ¿no es cierto? Inclusive podría ser a través de una sonda nasogástrica o dieta líquida, liviana, hay para evitar el paroxismo tetánico, inclusive sonda nasogástrica si es necesario. Evitar la distensión abdominal, no tenemos que darles aquellos alimentos con residuos excesivos que puedan provocar la distensión abdominal, porque la distensión abdominal puede provocar paroxismo tetánico. Y fisioterapia en los casos necesarios cuando haya secuelas. Y, naturalmente, el control de las lesiones traumáticas. Este es el tratamiento profiláctico. Vean ese tipo de heridas, imagínense. Esa es la nigua, ¿sí? Se llama tunga penetrans, o sea, es la pulga del cerdo que deja sus huevos, ¿sí? O liendres que se llaman. Entonces, esa es una herida potencialmente, no solo esta, las heridas, las fracturas expuestas, contaminadas con materia fecal, contaminadas con basura, con tierra, etcétera, clavos herrumbrados, astillas podridas, etcétera, son heridas potencialmente tetanógenas. Esta es pregunta examen para todos, ¿sí, jóvenes? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Pónganle número, a ver, le pondremos mejor número, ¿sí? Para que así aparezca más. Más emblemática. Ahí está. Creo que me he ido mal. Entonces aquí nomás hemos de poner los números. Ahora sí. Entonces, para denotar, ¿no es cierto? Número 1, que había sido limpieza prolija de la herida con cepillo, con abundante agua. Naturalmente, con protección ocular tenemos que hacer esto y barbijo. Inmunización pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que decir, ¿qué tal si ya llego tarde? ¿Qué tal si va a ser pronto? Entonces, dejamos una inmunoglobulina que va a evitar hasta que se formen los anticuerpos. Luego, inmunización activa. En 14 días ha de provocar la formación de anticuerpos. En caso de que tenga, sirve como refuerzo. Le decimos, ¿tienes vacuna antitetánica? Sí, igual te vacuno para refuerzo. Y si nos dice no, te pincho con mayor razón y es la primera dosis y luego hay que complementar las 3 dosis. En caso de no tener vacuna, iniciar la inmunización hasta completar 3 dosis. Entonces, esta no sirve, esta no. Número 5, antibioterapia. Por ejemplo, una asociación de penicilinas. Aquí está poniendo ejemplo el triapen forte. ¿Qué contiene el triapen forte? Penicilina G sódica de acción rápida. Ya actúa a los 30 minutos y dura 3 a 4 horas, hasta 6 horas máximo. ¿Ya? Alcanza su máxima concentración a los 30 minutos y ya actúa. Y luego tiene la penicilina procáinica que actúa a las
4, 5, 6 horas y termina a las 11 o 12 horas. Y luego actúa la penicilina de depósito que tiene esta composición, y la penicilina de depósito, la benzatina, actúa a partir de las 11 o 12 horas y dura durante 15 días hasta 30 días, ya que excelente la composición. Entonces, actuamos desde los 30 minutos hasta 15 o 30 días dura esta única inyección. Es excelente. Anoten, pregunta de examen, ¿por qué empleamos la penicilina en la profilaxis del tétanos? Anoten, porque la penicilina es el antibiótico ideal para el Clostridium tetani, pero en las heridas tetanógenas, antes de que se presente el tétanos. La pregunta sobre el mismo tema: ¿por qué no se aconseja la penicilina? ¿Por qué no se aconseja la penicilina para el tratamiento del tétanos, para el tratamiento antimicrobiano del tétanos? Punto y coma. Si antes era el antibiótico de elección, ¿por qué ahora no lo es? ¿Quién se animaría a responder? ¿Quieren que les dé como tarea o quisieran que les diga ahora mismo? Díganos ahora. ¿En el examen quieren que les diga? Ahorita. ¿Cuándo quieren que les diga? ¿Ustedes quieren decirme el jueves o quieren que les diga ya? Díganos ya. Ya. Porque ahora se sabe que cuando se forma la tetanospasmina, la penicilina actuaría igual que la tetanospasmina, o sea, reforzando la acción de la tetanospasmina. Por lo tanto, tiene acción antigabaérgica. Eso es lo que se conoce hoy. En mis tiempos, cuando era alumno, solo nos basábamos en que era excelente antibiótico de la acción para el Clostridium tetani. Lo es, pero en el tétanos ya no se aconseja, porque aumentaríamos el paroxismo tetánico. ¿Se entendió? Sí, doctor. Ya. Entonces, por eso, ahora, y la pregunta sería entonces, ¿y por qué en la herida potencialmente tetanógena sí podemos utilizar la penicilina? ¿Cuál sería su respuesta? Porque aún no se ha formado la tetanospasmina. Exacto, porque aún no se ha formado. Entonces, aquí sí vamos a evitar, aquí sí es excelente su uso, porque el Clostridium tetani perece, ¿sí? Grita de susto cuando empleamos, entonces vamos a poder resolver. Vean, este tipo de heridas, ¿ven?, son tetanógenas. En estas heridas tetanógenas de comienzo es ideal la penicilina, más barato y efectivo. Estas son las heridas, ¿sí? Vean, esta púa de alambre oxidada. Y esta señora tan hermosa aparece porque se dedicó como homenaje. Yo traje aquí las diapositivas de mis clases, ¿sí? Se ocupó del tétanos neonatal. Como era bella esta señora y una actriz de mucho éxito, entonces tuvo mucho éxito, promovió el tétanos neonatal. Entonces, esta es pregunta solo para las mujeres. Anoten, ¿sí? Pregunta solo para las damitas. Profilaxis del tétanos de neonatal, inmunizar a la gestante con 5 dosis. Si les pregunto por equivocación a los varones, no contestan, jóvenes, ¿sí? Ahí ponen ustedes, yo soy varón, listo, ya, igual un punto. ¿Cuál va a ser la respuesta? Yo soy varón, listo. O mejor me lo dicen, no estoy embarazado, doctor, y listo. Ahí termino. Esto es solo para las damitas. Primera dosis,
en el primer contacto con la embarazada lo más tempranamente posible. Ojalá eso se resuelve con el control prenatal. La segunda dosis, un mes después de la primera dosis. Eso van a hacer con todas las embarazadas. Tercera dosis, un año después de la segunda dosis. Ya nada tiene que ver con el embarazo, pero sí tiene que ver con el tétanos neonatal. A esta señora la estamos inmunizando para sus futuros embarazos. La cuarta y la quinta dosis con intervalo de un año. Entonces, ¿cuánto dura, jóvenes, esta inmunización del tétanos neonatal? 4 años, ¿no es cierto? Vean, pero hay que hacerlo. Esta pregunta particularmente para las señoritas. Y finalmente, jóvenes, el tratamiento profiláctico, la vacuna antitetánica. Monovalente, bivalente, trivalente o pentavalente, cualquiera. Y listo, hemos terminado, jóvenes. Exacto, ¿sí? Y antes de que me digan, ya nos tenemos que retirar, anoten el siguiente tema, cólera. Si no hay preguntas, ya pueden retirarse, jóvenes. ¿Se han enojado? ¿Qué pasa? Hasta luego, doctor. Hasta luego. No, doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Van a corregir, Andrea, sus nombres. Ya, paterno, materno. La primera, Está bien, doctor. la primera que tiene que corregir eres tú. Ya, hasta luego, joven.